¿Estamos? Muy buenas noches. Aquí, bienvenidos a la segunda sesión del programa de Humanidades Integradas. Hoy la sesión es sobre los persas, la tragedia Los persas de Esquilo. Y aquí les saluda el padre Miguel Martínez y los otros también. Buenas noches, Edgar. a la gente que está conectando a nuestros alumnos. Bien. Lidier. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la segunda sesión, espero que disfruten. Muy bien, bienvenidos a todos los que están aquí. Hay una multitud, ustedes nos ven, ¿verdad? Perdón. Hay 2 pisos de gente. Hay aglomeración. Hay mucha gente. Bueno, una vez más, bienvenidos a este programa patrocinado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y con el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria. Aquí desde nuestros estudios estamos haciendo la transmisión de esta segunda sesión. Hoy vamos a conversar los profesores sobre la obra Los persas, ¿sí? Ustedes habrán visto que nosotros hacemos muy poco comentario, muy poca introducción acerca de quizás la historia, la biografía del autor, lo que sea, pero porque nos interesa sobre todo el contenido, los símbolos contenidos en el texto, las imágenes que se encuentran en el texto. Esas son las cosas más importantes que nosotros tomamos en cuenta aquí. Y si bien aquellas otras cosas podrían ilustrar de algún modo, no importan tanto como este ejercicio de zambullirnos en las imágenes que nos propone el autor. El tema de hoy, sin hacer mayores preámbulos, es esta obra, Los persas. Yo espero que los que asistan hoy, y si después quedará grabado este tema, entonces el que esté mirando este video después, quizás no sé dentro de cuántos años, que no siga adelante sin haber leído Los persas, o por lo menos haber visto quizás una representación teatral que los alumnos ahora pueden ver en un enlace que nosotros pusimos en el grupo de Telegram, y que entonces pueden, porque el texto podría ser difícil para algunas personas, pero no olviden que para entender un libro hay que leer antes otros 1000 libros. Entonces, no hay que pensar que si uno nunca leyó nada, no le va a costar. Cuesta un poco y entonces uno tiene que zambullirse necesariamente en la piscina. Pero este video que nosotros pusimos, y siempre vamos a tratar de poner una película o representación teatral de los textos que estamos proponiendo, para que complementen, no para que sustituyan, sino para que complementen la cuestión. Y de hecho, tengo que decirles, Edgar y Didier, que el video de la puesta en escena que me pasaste, realmente me pareció una apuesta fantástica, de Los persas, un grupo teatral argentino, parece ser, que me llevó hasta de la Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, realmente hasta las lágrimas. El mensajero hizo la mensajera, ¿verdad? Porque el mensajero en realidad era una mensajera, pero qué bien representado. A uno le daba lástima. Uno puede decir, al leer, dice, bueno, qué desgraciado este Jerjes, menos mal que le fue mal. Hay un detalle que yo... Pero en la obra teatral uno dice, sí, pobre Jerjes, pobre persas, pobre Susa y Ekbata, nada la pinta, qué mal les fue, ¿no? Qué pena. Porque transmitía realmente las emociones que tenía que transmitir, y eso ayuda a entender que el centro de la obra no es solamente la soberbia de Jerjes, vamos también a hacer, ni la libertad de los griegos, sino el dolor de la derrota, el fracaso, que es un tema del cual se habla poco y sin embargo hace parte de nuestra vida, y se comenta poco sobre el fracaso y el dolor, que debería ser una cosa que nosotros simplemente, con la cual tendríamos que convivir más tranquilamente de lo que hacemos. Bueno, era simplemente para comentar. Me pareció, vi el video una sola vez, sí. la puesta de la obra, que no sé si no estaba concentrado, pero había un fragmento que después vamos a comentar, vamos a llegar ahí, que no estaba.
Él no estaba. Y que sí está en el... Un fragmento Sí. que estaba en Esquilo y no estaba en la... Exactamente. Ya. Pero... Sí, otros detalles como los nombres de los generales súper difíciles, de verdad. Entonces, Sí. fueron pasando eso, pero después, sin desperdicio, muy buena para entender en general realmente la idea de Esquilo, ¿verdad? La puesta en escena fue muy buena. Antes de empezar a comentar directamente el tema, quiero decir, insistir una vez más sobre algo que hicimos el año pasado, en el programa de Humanidad el año pasado, y hay que volver a decirlo a todos los que están aquí. ¿Por qué tenemos que leer este tipo de cosas? ¿Sí? O sea, es una pregunta siempre recurrente. Que uno no lo dice directamente para no pelar, para no pasar vergüenza, pero que en dejar las lecturas para después, en solamente escuchar el comentario de los profesores, no esforzarse por leer el texto aunque no lo entiendo nada, desanimarse, cansarse un poco en una cuestión. Todo eso indica que en el fondo, pensamos que es como que es una pérdida de tiempo. Hay que decir una cosa, que un día, no sé cuándo ni cómo, ahora solamente voy a hacerlo de pasada, antes de entrar a comentar, que la formación del imaginario es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque es un ejercicio que abre nuestra inteligencia, gracias a las imágenes que se cargan en nuestra memoria, hacia posibilidades de la vida a las cuales nosotros no podríamos acceder sino únicamente gracias a la literatura. ¿Sí? La religión se enseña con historias. La Biblia es todo eso. ¿Sí? Y hay un contenido del saber humano que es necesario también tener la ayuda de las historias. Y esas historias están puestas en los cuentos, en las historias, en las obras literarias, que son como las historias de la Biblia, pero de la vida de cada uno de sus autores, ¿no? De la vida de cada uno de sus autores. Se habla mucho hoy en día de escuchar a la gente, ¿no? Sí, tenés que escuchar a la gente y hay que ser, digamos así, empático, ¿eh? La palabra. Esa es la palabra, empatía, ¿sí? Y no se trata simplemente de engañar a la persona a la que le estamos escuchando, sino de escucharle de verdad. El tema es que no vamos a saber nosotros qué decirle a nadie para ayudarle, digamos, en una cuestión pragmática, si es que no tenemos esta formación literaria, o no escuchemos a, no sé, 1000 personas en nuestra vida, cosa que la mayoría no lo hace. Un cura puede hacerlo, porque uno escucha confesiones todos los días, o por lo menos frecuentemente, y habla con la gente, pero la mayoría de las personas no lo pueden hacer. Tienen la literatura como ayuda, ¿sí? Que profundiza en estas cosas. Entonces, aquí, el que leyó bien los persas va a tener una experiencia muy cercana del dolor que puede producir el fracaso devenido de la soberbia. ¿Sí? El dolor que puede producir el fracaso devenido de la soberbia. Y último, uno puede decir, eso es para que no cometamos el mismo error de Jerjes. Sí y no, ¿verdad? O sea, sí, claro, no creo que alguien tenga la oportunidad de hacer lo que hizo Jerjes. Porque acá no hay ningún imperio y todos somos unos por otros y nadie va a ser ni siquiera jefe de su barrio, probablemente. O sea, y menos emperador de un imperio tan poderoso como el de los persas. Pero nos va a ayudar a enfrentar el dolor, a mirarlo en el modo como lo describe el coro, luego el mensajero fundamentalmente, la reina y finalmente el mismo Jerjes. ¿Sí? Del dolor nosotros queremos correr, no hay que correr, hay que mirarlo. Solamente el que aprende a mirar el dolor podrá después también mirar el dolor de Jesucristo y que aquello no pase indiferente, ¿no? Es necesario ejercitarse en mirar el dolor. ¿Sí? Sí, de hecho, sobre la cuestión de que la lectura difícil parece ser una pérdida de tiempo, es casi que una ironía, ¿no? Casi que una ironía moderna, porque nosotros creemos que todo lo práctico tiene valor y que algo que aparentemente no es útil, ¿qué valor le podríamos sacar? Sin embargo, decimos que perdemos horas de leer, sin embargo ganamos vida, ganamos horas, ganamos muchas más horas
la que nos toma leer un texto, porque aprendemos a reconocer emociones, a ser empáticos y aprendemos a vivir cosas que realmente nos pueden llegar a tocar una vez y aprender a reaccionar sobre ellas. Puede ser la muerte de un ser querido, un matrimonio difícil o varias experiencias de vida que algunas veces los autores, por haber vivido, por conocer también la naturaleza humana, pueden reflejar eso en sus obras. Y realmente les invito, es un placer hacerlo. Y aprender a leer es cuestión de hacerlo, ¿verdad? Es un hábito y el hábito se hace haciendo. Súper. Sí. No, fundamentalmente hay un hecho básico. La verdad no es evidente muchas veces y es algo difícil. Después voy a relacionarlo con el dolor. Hay algo en eso y más humano es aquel, digamos así, irónicamente, aunque hoy intentamos huir del dolor, más humano es el que sabe mirar el dolor, como dijo el padre. Tal vez vivirlo en carne propia, pero no solo vivirlo, sino por sobre todo mirar y ver a través del dolor, ¿sí? La verdad es difícil de acceder a ella en un nivel, digamos así, complicado. Hasta, diría así, bueno, yo soy ingeniero, hasta en la matemática, ¿verdad? Uno no mira una ecuación, no es evidente, y es una verdad que está ahí, abstracta, y eso pasa en cualquier aspecto de la realidad. Entonces, la idea de revisar textos que, entre comillas, son difíciles, donde están emociones, vidas, experiencias y lo más humano que tenemos nosotros, ideas, ¿verdad? Ideas, fundamentalmente lo que nos diferencia de los otros seres vivos, de las plantitas y de los animales. Las ideas están contenidas en los textos, ¿verdad? Y cuán más humano o más experiente y sabio va a ser aquel que tenga la capacidad de absorber ideas. Es un poco, es como muy fácil de entender, muy evidente desde ese sentido. Empiezo con una poesía de Lope de Vega. Lope de Vega fue ustedes tienen su libro en la antología poética del programa, página 42. Es la tercera poesía de Lope de Vega. Lope de Vega era un tipo, era medio pecador, ¿verdad? Y entonces estaba en el index también. Tiene unas poesías, creo que era cura, ¿no? Sí. Y bueno, se portaba mal. Pero tiene unas poesías maravillosas. Pecador me concibió mi madre. Hay una poesía que yo siempre rezo antes de celebrar la misa, ¿sí? Y de Lope de Vega, no la memoricé todavía, pero siempre la leo, está en el otro texto. Ahora quiero leerle esto, porque justamente lo que habla es del haber pensado en los errores de la vida, ¿sí? Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde he venido, me espanto de que un hombre tan perdido a conocer su error haya llegado. Cuando miro los años que he pasado, la divina razón puesta en olvido, conozco que piedad del cielo ha sido no haberme en tanto mal precipitado. Entré por laberinto tan extraño, fiando al débil hilo de la vida el tarde conocido desengaño. Mas de tu luz mi oscuridad vencida, el monstruo muerto de mi ciego engaño, vuelve a la patria la razón perdida. Y hay que agradecer a Dios que nos dé luces a nosotros para reconocer nuestras faltas siempre, porque si no, realmente estaríamos perdidos, ¿no? Mejor es, dice el Señor, el que dice, no iré, y después se arrepiente y va. ¿De cuál de los temas vamos a hablar de los persas? Me parece que hay 3 temas, creo, ¿verdad? No sé si encontraron ustedes esa cuestión. Hay la libertad de los griegos, la soberbia de Jerjes, en una oración está. Y el dolor. Dolor de la derrota, quizás como consecuencia de la soberbia. Ajá, sí, decía nomás que me parece que creo que tenía como 40 páginas la obra, tiene, y hay una frase por sobre todo que, bueno, aquí está, podemos decir, el texto habla de libertad y es impresionante, pero después las 2 cosas que dijo el padre, ¿verdad? También la soberbia o la imprudencia
también me parece, la imprudencia, que la imprudencia va a ser como la consejera de la soberbia y viceversa, me parece. Están ahí esas dos virtudes implicadas. Y el dolor que es un producto, ya como causa-efecto, pensando. Me parece también que es importante decir de este género, tragedia, digamos, como entendemos los géneros literarios, digamos, cómo es que la tragedia griega tiene ser, cómo existe, cómo es que Esquilo y Sófocles, que creo que son los autores de tragedias por lo menos más renombrados y cuyas obras tenemos recopiladas y de las cuales los persas es la primera de Esquilo, cómo digamos, nace este género así tan fatídico como lo dice su nombre, ¿verdad? Tragedia. ¿Por qué? Porque básicamente todas las tragedias van a describir desgracias, tragedias humanas o de dioses, digamos, haciendo un juego en esa, con la mitología griega, ¿verdad? Que no es un montón de cuentos, sino era todo un sistema del imaginario que tenían los griegos y cómo surge eso, ¿verdad? Me parece que es justamente que los griegos miran la humanidad y reflexionan sobre ella y notan que hay algo realmente en el hombre, como el dolor, que necesariamente debe ser llevado a la literatura o puede ser, o me parece, puede ser, o para que las otras generaciones aprendan de ella y con ella me parece muy importante que poder soportarla, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacerlo? A través de las musas, a través de las artes escénicas y quedan realmente como, de cierto modo, perfectibles. Parece que es como mirar un cuadro del infierno que puede ser hecho en barroco, por ejemplo, pero va a relatar una verdad así muy, muy cruel. Me parece que juega es como el mismo papel. Y hay varias escenas, varios cuadros, me parece que de este tipo, ¿verdad? Podemos tener un cuadro del infierno que está allí, ¿verdad? Y bueno, Nadie quiere irse al infierno. Sí, no, y además, inclusive para el no creyente, todo el mundo sabe que es el infierno. Todo el mundo sabe que es el Hades. Donde hay un sufrimiento eterno, ¿verdad? Pero eso puede ser pintado o representado con mucha maestría, mucha técnica, ¿verdad? Y plasmado allí. Y la tragedia es como la versión escénica, claro. No tanto como el infierno, sino un aspecto del sufrimiento, me parece. El infierno ya es como el culmen de esto. Aristóteles dice, sí, delante del género tragedia, uno se pregunta cuál es la razón de hacer estas cosas, ¿verdad? Y lo mismo podría preguntarse respecto de estos cuadros del infierno. ¿Por qué pinto el infierno? Es lindo. ¿Por qué pinto la tristeza? ¿Por qué pinto el desencanto? ¿Por qué pinto una guerra? Porque aquello sirva dice Aristóteles, como de catarsis. No es para decir que se tiene que hacer, sino para poder, al mirar aquello, nosotros podamos alejarnos del mal que pueda estar contenido allí y del bien al cual aquello puede apuntar. No se trata de mostrar un cuerpo descuartizado como se hace en las películas de terror, que no tienen la función de ¿cómo se llama? Conducir el alma. De conducir el alma, o sea, de producir, de que nosotros nos acerquemos al bien, elijamos el bien y rechacemos el mal. Y de hecho, esas películas mostrando así desensibilizan al que lo ve. Porque las tragedias nunca se pintan o se representan los males, se narran simplemente. Y de hecho, tanto la imagen puesta en cuadros, en pintura, en frescos, así como las tragedias que son hechas en escena, hablan mucho por el que no sabe leer, el que no sabe escribir. Y son maneras de que ellos puedan captar esas imágenes. Y nuestro mundo, infelizmente, está lleno de muchas imágenes, de muchas películas, y eso ocupa también el espacio que nosotros deberíamos darle a reconocer las emociones humanas que están en las pinturas y que están en el teatro. Ahora no hay mucha exposición a eso. Esto que dice el padre es clave. ¿Por qué vemos como la pirotecnia y la carnicería de una película de terror? No. Y hay gente que se place, confieso que no es el género de este séptimo arte que más me gusta, pero
Hay gente que se complace en eso, ¿verdad? Ahí está, forma fila, preventa en los cines para ir a ver. Que justamente no mueve mi alma a evitar el mal, sino que en vez de humanizarme, en vez de elevar mi espíritu, hacerlo más humano, hace lo contrario, me despoja de esa sensibilidad y me parece que inclusive en un nivel más bajo pasa eso con la gente que comparte cosas en WhatsApp de accidentes, se va y se queda para filmarle al pobre tipo que, no sé, está chocado ahí. Eso es producto de estar desconectado de esto. Me parece simplemente interesante señalar esto antes de entrar en el tema, ¿verdad? ¿Sabes que estoy pensando una cosa que no lo hemos pensado, pero como pregunta, porque no puedo resolver? Nunca he visto, o sea, eso en los persas, es la primera vez que yo veo que el pueblo de los ganadores retrata con con empatía, con honor, ¿sí? El dolor y la desgracia del enemigo, ¿no? Vencido, porque la batalla de Salamina fue una catástrofe. 60.000 muertos. Fue una catástrofe, aquello fue una catástrofe, una desgracia absoluta. Me da piel de gallina de solo pensar porque recuerdo el video dice, yo no puedo decir, el mensaje dice, yo digo Salamina y no puedo decir Salamina, dice, porque aquello me causa tanto espanto de lo que sucedió que no quiero seguir recordándolo. De hecho, yo creo que un análisis pormenorizado del texto va a entender por qué Esquilo tiene esa simpatía o esa pena con el bando contrario. Porque inclusive, hablando de una alegoría de la visión de la reina, donde habla de dos mujeres, ¿verdad? Una que es Dórica y la otra que es, es Bárbara. La profecía esto Sí, dice que son dos mujeres del mismo linaje. Sueño profético. Sí. Son dos mujeres del mismo linaje, una vestida de sí. Dórica y la otra de Bárbara. Y dice que es Jerjes el que coloca las apresa ambas y las lleva con él. O sea, Jerjes se impone ante los dos pueblos. ¿Sabes por qué dice que son hermanas? Te interrumpo así. Linaje. Porque se cree que los griegos creían que los persas eran descendientes de Perseo. Por eso dice hermanas. Y de hecho, la que está vestida de Dórica se libera, ¿verdad? Pero ¿qué te simboliza eso? Que Jerjes también sometió al pueblo bárbaro. Los conquistó directamente y como va contando Esquilo, ellos van agarrando a la juventud de Asia. Y Esquilo y los ancianos siempre están casi que dolientes diciendo que la juventud pereció, que las mujeres están solas, que están desposadas de nuevo. Hablan mucho de la juventud. Para mí que Jerjes y Esquilo reconoce el dolor de toda Asia que fue despojada de sus jóvenes, porque Jerjes también se impuso encima de ellos y lo arrastró a esa guerra. Por eso Esquilo yo creo que siente más y trata de poner inclusive sentimientos de honor y tristeza y empatía con los otros pueblos. Ese tema podríamos nosotros intensificar la conversación sobre el tema. Hay una fábula de Esopo, en esta edición de Fontana, una edición barata que se puede encontrar. Hay varias fábulas y una de ellas es muy simple. Habla de una cosa que recordé de esto cuando leía la tragedia. Un lobo flaco y hambriento encontró en un camino a un perro que estaba gordo y bien cuidado. Dime, le interrogó, ¿en qué consiste que siendo yo más fuerte y más valiente que tú, no encuentro qué comer y casi me muero de hambre? Consiste, contestó, en que sirvo a un amo que me cuida mucho, me da pan sin pedírselo, me guarda los huesos y mendrugos que sobran de las comidas y no tengo más obligación que custodiar la casa. Es lo único que debo hacer. Mucha felicidad es esta, contestó el lobo, envidiándole su suerte. Pues mira, replicó el perro, si tú quieres puedes disfrutar del mismo destino, viniendo a servir a mi amo y defendiendo la casa de ladrones por la noche. Convengo en ello, dijo el lobo, porque más cuenta me tiene vivir bajo techado y hartarme de comida sin tener nada que hacer, que no andar por las selvas con lluvias y nieves. Pero oye, añadió mientras iban andando,
reparo en que llevas pelado el cuello. Tenía una raspadura aquí. ¿A causa de qué? No es nada, repuso el perro. Solo para que no salga de casa en el día, me atan con una cadena, para que de noche esté velando y entonces ando por donde se me antoja. Bien, dijo el lobo. Pero si quieres salir de casa, ¿te dan licencia? Ah, no, eso no, respondió el perro. Pues si no eres libre, replicó el lobo, disfruta enhorabuena de esos bienes que tanto ponderas, que yo no los quiero, si para disfrutarlos he de sacrificar mi libertad. El pobre feliz es más feliz que el rico esclavo, porque la libertad es tan estimable como la vida y vale más que todas las riquezas del mundo. ¿Qué es lo que ilustra este tema de las dos mujeres? No, de hecho, en la primera parte, los coros de Esquilo y la reina siempre hacen alegoría de Persia, y no recuerdo el nombre de la capital. Susa y Ecbata. Bueno, bañada en oro, llena de riquezas, entonces, con una magnificencia, digamos así, muy superior desde el punto de vista material a Grecia. Cuando le preguntan inclusive al mensajero, ¿y qué tienen ellos? Plata. Y dicen, una mina de plata. O sea, realmente, inclusive inmediatamente, aunque ricos, inferior. No son tan ricos como los otros. No. Tienen una mina o una fuente de plata. Una fuente de plata, que emana de la tierra, una fuente de plata solamente es. Pero comparado con Persia, no tiene todas las riquezas que tiene Persia. De venida de las conquistas de Darío. Que acuérdate que Darío, después, la sombra de Darío, se lamenta, él y el coro, lamenta de que todo aquello se va a acabar en un solo día. Tenía gran riqueza, Persia, en las descripciones de Esquilo de esta tragedia, es riquísima, tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, tiene todo, tiene jóvenes, tiene ejército, tiene fuerza, muchos barcos, tiene todo. De hecho, dice algo que nosotros acostumbramos a decir muy a menudo, coloquialmente, ¿verdad? Ningún muerto lleva oro a su tumba, porque algo así, dice la sombra de Darío cuando aparece en la última parte de la obra. Entonces dice, bueno, efectivamente ningún hombre lleva oro a su tumba. Muerto la riqueza no sirve de nada. Eso le dice a los ancianos. Sí. Disfruten de las riquezas, sí. Porque muertos las riquezas no sirven de nada. Sí, exacto. Es como realmente entendiendo de que la libertad, como dice la fábula, es superior a eso. Y se puede, me parece que ahí estaba leyendo y se puede distinguir tres tipos de libertad, ¿verdad? Una libertad, digamos así, respecto de otros hombres, una libertad psicológica respecto de mí mismo y una libertad moral respecto de lo que yo elijo o no hacer. Entonces, es muy frecuente, digamos, referirse a esta libertad. Me parece que la libertad justamente de pensar, de conducirse a sí mismo, esta última, la moral, es la que los griegos se ve ensalzada en la obra cuando dice quién es su rey, porque cómo pelean, ¿verdad? Es como un párrafo o un fragmento de la obra. No, son hombres libres, no se dicen de sí mismos esclavos. Ni siervos. Don Quijote una vez fue preso. Fue llevado preso con Sancho Panza, porque hicieron alguna fechoría por ahí. No, hicieron mucha fechoría y siempre se libraban de la Santa Hermandad, pero esa vez la llevaron preso. Y entonces le dice, aquí usted no sale esta noche. Bueno, le dice Don Quijote, pues vuestra señoría me mantendrá, usted podrá decidir dónde yo quiero, pero no decidirá si yo me duermo. No importa, yo me quedo aquí, yo me quedo, pero no si yo duermo, porque pues, ya sabemos que Don Quijote no dormía nada, ¿verdad? El tipo ni comía, ni dormía, ni descansaba, siempre estaba desvelado con sus ideas. Como un último intento así por valorar ese poco de libertad, claro, que le quedaba en ese 2x3 la celda. También me recuerda a, ¿cómo se llama este?
San Maximiliano Kolbe, cuya fiesta hace poco celebramos nosotros, ¿no? Sí. Y que estuvo preso en los campos de Auschwitz. Creo que estuvo en Auschwitz, sí, comentamos ese día. Sí. Y se ofreció para morir en el lugar de uno de los presos, que había sido elegido para morir de hambre por la huida de otro preso, hubo un preso fugitivo, y entonces 10 presos, entre ellos el que se ofreció, Maximiliano, en lugar de un padre de familia, fueron a morir de hambre en una celda. Al cabo de 15 días solamente Maximiliano Kolbe estaba vivo y se mantenía rezando y cantando con los presos durante todo aquel tiempo en la celda, ¿sí? Te pueden quitar la libertad respecto a otros hombres, la libertad física, pero la libertad interior es justamente el tema más importante y al que habría que apuntar. En el teatro, en el video, que sigo insistiendo para que lo vean, por favor, tienen que verlo, la mensajera, ¿verdad? Entonces, está llorando todo el tiempo, porque constantemente está llorando ella y lamentándose, dice, tengo que leer. Voy a hacer el gesto de esto que estás comentando. ¿Quién inició? Preguntó la reina, ¿no? ¿Quién inició? Entonces, ¿quién inició? ¿Cuál de las naves dio la señal de combate? Decime, ¿quién empezó la lucha? ¿Los helenos o mi hijo, envanecido por la multitud de sus naves? ¿Quién lo que comenzó la lucha? A ver de quién es la culpa. El que inició, mi reina, todo este desastre fue un dios maléfico o un espíritu vengador. ¿Quién sabe de dónde salió? Un heleno del ejército ateniense vino a decir a tu hijo Jerjes que al llegar las sombras de la noche los helenos no esperarían más, sino que saltando sobre los barcos de sus naves buscarían cada uno por su parte salvar la vida en una huida secreta. O sea, se escaparían, ¿no? Él tan pronto lo oyó, no comprendiendo el engaño del heleno ni la envidia de los dioses, declara a todos los capitanes de nave esta orden. Cuando el sol haya cesado de quemar la tierra con sus rayos y las tinieblas llenen el sagrado recinto del éter, colocarán el grueso de sus naves en 3 líneas para guardar las salidas y los pasos resonantes, y las otras en círculo alrededor de las islas de Ajax. Pues, si los helenos intentan huir de un destino fatal, encontrarán secretamente con sus naves una evasión. Había sido decretado que todos serían decapitados. O sea, les rodearon a los griegos. Entonces, ¿qué dijeron los griegos? Nos tienen rodeados, no los dejemos escapar. El profesor Sequeiro decía eso cuando nos decía, bueno, nos va mal, nos tienen rodeados, no los dejemos escapar. Haciendo alusión a... Sí. Haciendo alusión a los persas. Entonces, cuanto más mal iba la cosa, uno decía, estamos perdidos, ¿no? Bueno, ahora verán. ¿Quién imagina a qué se parece esto? También pueden hablar. Sí, pueden hablar. No es más fácil que Jesucristo. ¿Qué parte? Y cuando llegue aquel día, el campamento de los justos estará rodeado por todas partes. Y entonces, cuando estén listos para poder atacar, vendrá fuego del cielo y los consumirá. Apocalipsis. Bueno, no tanto así, pensemos en los 22. Bueno. Lo que pasa es que no leen ustedes, ese es el problema. Ese es el punto, ¿sí? Es un libro que se llama Biblia. Ese es un libro que se llama Biblia. No sé si lo solés leer. Bueno, entonces... Yo creo que es interesante. Espera. ¿Qué querés comentar? Sí, algo sobre Jerjes Sí. ahí, exactamente. Mira, uno solamente puede apreciar lo que uno sabe. Entonces, Jerjes, en un momento, Darío luego le habla de que Darío había conquistado mucho a través de la lanza, que es un instrumento de guerra personal, y que Darío no por cobardía solamente practicó la jabalina, que es lanzar esa lanza al vacío, ¿verdad? Tratando de acertar a un enemigo, que no es enfrentarlo directamente. Yo creo que eso pudo haber, además de la soberbia de Jerjes, que es joven y su inexperiencia, proyectar esa cobardía hacia los helenos y decir que sí, que eran capaces de ser cobardes y de retraerse y huir en retirada. Claro. Y se convenció a sí mismo y no pudo ver la mentira en eso,
de ver que ellos eran guerreros que ya en batallas anteriores habían muerto con honra y peleando frente a frente, y sin embargo él no pudo ver eso porque él no era valiente. No sé dónde leí, pero decía, conociendo Jerjes de la jurisprudente traición de los griegos, refiriéndose a Fieltes, En la batalla de las en las Termópilas. Termópilas. Entonces, él por eso cree, y en eso se vale Temístocles, que es el general de esta armada, de esta flota griega. Para Sí, enviarle él le engaña. un El mensaje texto falso. lo dice así muy de pasada, pero en las crónicas históricas, sí, es Temístocles el que le manda a A este Heleno, a este griego, al griego engañe. a que Sí, le sí, sí. engañe a Jerjes. Así habló, que todos serían decapitados, en el fervor de su corazón animoso, porque no sabía el futuro que le reservaban los dioses. Ellos, mansamente y sin orden, preparan la cena y cada marino ata el remo al escálamo dispuesto a bogar. Cuando se apagó la luz, o sea, a los soldados, que les dijo Mitre, esta noche cenaremos En Asunción. en Curupalque. Esta noche cenaremos en Curupalque. Y así. Eso fue lo que sucedió. Estoy poniendo casos de soberbia, ¿sí? Nunca cantar victoria antes de tiempo, ¿no? Entonces, porque la soberbia es muy mala consejera. Siempre hay que pensar que uno puede perder, ¿no? Y siempre es mejor enfrentar con ganas de morir. Esos son los que ganan. Generalmente esos son los que ganan. Inclusive Esta noche se le armó al un grupo morir de ganó. liquidados los tipos, con platos, con platos colgados y con sus ropas de gala. Murió hasta el hijo de Mitre ese día. Hasta el hijo de Mitre. Ellos, mansamente y sin desorden, prepararon la cena y cada marino ata el remo al escálamo dispuesto a bogar. Cuando se apagó la luz del sol y llegó la noche, todos los remeros, todos los soldados de marina suben a las naves. Una flota exhorta a la otra en la larga noche. Rema cada uno hacia el sitio asignado y toda la noche los jefes de las naves mantienen navegando a todo el personal naval. Y la noche transcurre sin que la flota helénica intente por ningún lado una salida secreta. Ya hubieran notado que aquello era un engaño. Pero cuando el día con sus blancos corceles se extiende sobre toda la tierra, resplandeciente a los ojos, llega de parte de los helenos un sonoro clamor modulado como un himno, mientras que el eco de los peñascos isleños responde con un grito agudo. El terror se apodera de todos los bárbaros engañados en su pensamiento, pues no era para una huida que los helenos entonces cantaban un solemne peán. Cantar un himno. Nadie canta un himno en medio para huir. No. Se canta un himno para morir, para enfrentar, para pelear, sino para lanzarse al combate con audacia valerosa, y el sonido de las trompetas enardecía a todo el ejército. Pronto, a golpes iguales del ruidoso remo, batían las profundas aguas saladas a la voz del cómitre, o sea, una y otra vez, ¿no? Todos los remos juntos, ¿no? Golpeando el agua, y rápidamente todos aparecieron en nuestra vista. El ala derecha, bien alineada, marchaba la primera en orden. Después toda la flota avanzaba. Entonces, el mensajero en el video, en el teatro de la Universidad de Buenos Aires, moviendo un paño. Entonces se oyó cerca un gran grito y llorando. No voy a reproducir aquí, porque no soy ni buen actor ni es la ocasión, pero les aconsejo nada más que lo vean. Id, hijos de los helenos, libertad a la patria, libertad a los hijos, a las mujeres, a los santuarios de los dioses patrios y a las tumbas de los antepasados. La lucha ahora es en defensa de todo esto. Y al punto, nave contra nave choca con su estrave broncínea. Y así fue. Pobres persas. Tu traducción, ¿no? Ya sé, es lo que tengo. Pero tengo la otra traducción que les mandé a ustedes, que es la de Gredos. No, ¿se entiende? Sí, claro. pero es fundamentalmente Es como eso. yo para. ¿Se entiende? A ver, no sé si esa que...
Sí, lo que pasa es que Jerjes, antes de esta batalla, había incendiado Atenas. Bueno, entonces la soberbia de Jerjes no es así muy... No es una cosa así. No es que se levanta y se siente soberbio un día, sino realmente son una serie de hechos. La victoria sobre Leónidas, después Atenas es evacuada porque Temístocles ordena que se evacúe la ciudad, ¿verdad? Tiene una batalla también, dejan un ejército los griegos ahí para que sea vencido fácilmente, se incendia la ciudad y como Jerjes diciendo ¿dónde están estos griegos, estas ratas? Los persigue hasta Salamina. De hecho, un poco, más adelante del texto está lo que Darío, la sombra, el padre de Jerjes, dice: allí les espera sufrir las más hondas desgracias en castigo de su soberbia y sacrílego orgullo, pues cuando ellos llegaron a la tierra griega no sintieron pudor al saquear las estatuas sagradas de los dioses ni de incendiar los templos. Y eso no se hace. Eso no se hace. Porque no es una cuestión de asimilar. El imperio romano asimilaba a los dioses de los pueblos que conquistaba, no los destruía. Bueno, le daba la opción de asimilarlo o destruirlo, ¿verdad? O unías a otro panteón o no. Sin embargo, Jerjes vino arrasando, no podía haber diálogo, era blanco o negro. Y lo que representan, los dioses justamente representan esta libertad o sea, es un aspecto de su libertad, ¿verdad? Claro, además de la física, sino de lo que creen, porque recordemos que la religión, además o sea, no solamente es un sistema doctrinal, por así decirlo, como lo entenderíamos nosotros hoy en las religiones tradicionales, sino son ideas arraigadas en un pueblo, ahí que sean verdaderas o no, ahí estaríamos hablando de la verdad sobre la religión, pero en realidad la religión, como todo acto humano, empieza, o sea, son ideas, fundamentalmente son ideas. Entonces, este atropello, ¿verdad? Y la blasfemia, por así decirlo, de Jerjes, no sé si, sacrilegio más que... Sacrilegio. Sí, el sacrilegio de Jerjes atenta justamente contra la libertad. Claro, eso es lo que explica Esquilo, que esa es la razón por la cual les fue mal y que los dioses o demonios, no recuerdo cómo decía, eso es lo que había atentado contra su... Dice el mensajero también después en una parte, en una de las prosas, y los persas rezaban a los dioses en quienes antes no creían. Eso es tragicómico, digamos así, porque cuando se estaban muriendo de hambre. En la huida, claro, los persas mientras huían, morían. Y entonces aquellos persas que no creían en nada, sí, ahí invocaban a todos los dioses. Invocaban a los dioses. Del cielo y de la tierra. Sí, del cielo y de la tierra. Parece ser entonces que es un combate entre en cierto modo, digamos así, entre el persa ateo y pagano, infiel, impío. Sí, no sabría decir si probablemente impío, ¿verdad? Impío. El persa impío, porque la piedad y el ateniense, el griego religioso. Sí, porque la piedad es la reverencia debida a los dioses y la compasión con el prójimo, ¿cierto? Que ciertamente estaban más desarrolladas en Grecia que en otros países. Exacto, ¿cierto? Y por eso impío es la palabra así, exactamente, porque no tenía ni reverencia a los dioses, ni al otro le consideraban como un igual, o ni compasión sentían por él. Cierto. Miren, esto, para dar un poquito de yuruj en el tema, digamos así, ¿sí? Que no siga siendo tan arduo en el análisis de la historia y del verso del texto. Quiero hacer una especie de aplicación, ¿sí? Y mientras después continuamos con el comentario del texto. Que en cierto modo esto se parece mucho, ¿sí?, a la situación en la que nosotros vivimos hoy. Una cultura universal cada vez más impía, un Jerjes que me parece que está muy bien pintado en la película, sí está muy bien pintado. Los griegos todos muy, ¿sabes? 300,
Sí. 301 es, ¿cómo se llama? Leónidas. Leónidas, ¿no? Y 302 es Salamina, ¿sí? Sí. 302 es Salamina. Interesante el 301 porque muestra todo el valor de Leónidas, y aunque Leónidas muere, uno raramente el actor principal en las películas de Hollywood muere, ¿verdad? Por ahí muere porque es la historia del tema, ¿verdad? En 300 y en La Pasión de Cristo. Exactamente, el héroe muere. Y, pero se pinta muy bien, se pinta al persa como lujurioso, desordenado, amigo de placeres desenfrenados, sucio, ¿sí? Y le dan el título de bárbaro. Bárbaro, ¿no? En toda su extensión, ¿no? El griego, en cambio, no, ¿sí? El griego no es eso. Aunque Leónidas, claro, es espartano, Los lacedemonio, espartanos son sí. mundo aparte. Es una especie de barbarismo griego. Pero tenían sus órdenes, tenían su orden. No, sí, 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 tenían su orden. Entonces, en la vida de Plutarco relata muy bien cómo era el ordenamiento político y claro. militar de Esparta, y eran bien diferentes con Atenas, bien diferentes. pero superiores, aún así superiores a los bárbaros. No, a los sí, persas. sí. Igual superiores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos hoy esa misma situación. Digamos en cierto modo que todos los que procuramos profundizar en la vida intelectual, en una vida más moral, en la religión, en el bien del prójimo, ¿sí? Resistiendo todo tipo de revoluciones, ideologías, en cierto modo nosotros combatimos casi como contra los persas, ¿no? Entonces, la guerra cultural, estos días volví a saltar ese tema por el tema de Trump, ¿no? Con ¿cómo se llama? La reunión del Congreso, de los republicanos y todos los que... La convención. Entonces, volvió a saltar todo el tema de la guerra cultural, pero aunque aquello parece impresionante y a uno le enardece y dice, bueno, gran 7, bueno, que gane Trump, ¿verdad? Aún así, realmente la guerra es desproporcional. Entre buenos y malos, siempre es desproporcional. Siempre es desproporcional. Los malos, porque el demonio engaña, ¿no? Y los malos engañan, dan, como el caso en la fábula en Esopo, el perro y el lobo, te dan comida, te dan un montón de cosas, te engordan, ¿no? Te dan comida. Alimentan tu carne. Alimentan tu carne. Pero no puedes salir de ahí. Alimentan tu carne, pero no hay libertad, no hay elevación del espíritu. Esclavizan. Entonces, entonces los malos crecen. En la Sagrada Escritura se habla de la iglesia como achicada, ¿verdad? Delante de un mundo hostil, ¿no? Y por eso Jesucristo les advierte diciendo siempre, mi pequeño rebaño, le dice a la iglesia. Pero pequeños rebaños siempre son los buenos, siempre son los nobles, siempre son los pequeños rebaños, siempre los que buscan el bien, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Quién imaginaría que estaríamos nosotros un grupo haciendo comentarios acerca de una obra clásica griega en una noche de viernes? ¿Cuántos somos? 80, ¿verdad? 80, bueno, somos 80, pero, y puede ser mucho, claro, qué sé yo, 80 personas aquí, más los que estamos acá, bueno, suponemos un chiquito de 100, y bueno, algo estamos haciendo para ser mejores personas. Pero si nos comparamos nosotros con el mundo, somos insignificantes. Lo que ha dado a los griegos la fuerza de la victoria son, creo yo, dos cosas. ¿Sí? Estoy ensayando esto, no lo pensé, ahora estoy diciendo. Me parece que son dos cosas, que podrían ser una misma, pero estoy pensando en que Carlos Di Sando llama a la cultura griega la cultura, ¿cómo se llama esto? La cultura, o la vía contemplativa. Yo diría... No, la vía contemplativa, porque a los romanos le llaman la vía fundadora, ¿sí? El hombre,
El hombre contemplativo es el griego, el hombre fundador es el romano, el hombre peregrino es el hebreo. Y unidos estas tres culturas, en el hombre, con la gracia, tenemos al hombre transfigurado, que es al mismo tiempo contemplativo, fundador, peregrino, elevado por la gracia. Y que lo que les da a ellos fuerzas para poder sobreponerse a este tema de la libertad, ¿sí? La libertad es, vos podrás matarlos, ¿sí? Podrás hacer lo que quieras, ¿sí? Si querés hacernos esclavos, vení, tomarlo por tu cuenta, pero nosotros no te lo vamos a entregar, porque no es legítimo que nosotros te entreguemos. Y preferimos morir antes que renegar de esto que nos parece que es superior. Aquí, entonces, con lo cual lo que están diciendo es, la carne no es superior, el espíritu es superior. Y el espíritu tiene por propiedad, el espíritu elevado por la contemplación, tiene como propiedad la libertad. Y de hecho vamos a ver ese tema, vamos a profundizar cuando leamos Apología de Sócrates. Sí. Amor a la libertad y esta prudencia que los va a guiar a la piedad, me parece. De hecho, después de la batalla de Salamina, ¿verdad? Jerjes como que se reagrupa e intenta negociar con Atenas, y el único congresista o el miembro miembro del Consejo de Ancianos ateniense que vota a favor de negociar con Jerjes es ejecutado. El resto va de nuevo a la guerra. Y donde Jerjes es definitivamente vencido. Fíjate que 3-1. Uno puede pensar, no, los atenienses, los griegos, filosofía. Filosofar es divagar. Algunas personas de filosofía en la facultad solían... Claro, puedes fumarte algo, ¿verdad? Y divagar, hablar de cualquier cosa. ¿Sí? Problematizar, esa es la palabra. Problematizar es el trabajo del escéptico. El problematizar es verso de escéptico. ¿Sí? La verdadera contemplación nos quita el miedo. ¿Sí? La verdadera vida intelectual no nos encierra a nosotros, no nos encierra en una biblioteca entre cuatro paredes tomando whisky y despreocupándonos del mundo. Cuando llega el momento, uno sale a pelear. Bernardo de Claraval, el último padre de Occidente, era un tipo de una altísima vida mística, pero predicó una cruzada. Y escribió el reglamento de las órdenes de caballería. Un tipo claro, ¿por qué escribió él? Porque su papá era teselino, pitos y flauta, hoy sabemos ya, sí. Leímos Tres monjes rebeldes y la familia que alcanzó a Cristo, probablemente vamos a entender por qué. Pero la contemplación de la verdad y la contemplación de Dios no nos hace ni imbéciles ni flojos. No, nos prepara para el heroísmo. Nos prepara para el heroísmo, la verdadera contemplación. Bernardo no fue a la guerra ni a las cruzadas, pero supo encender en el corazón de la gente, ¿sí? Porque nuestro Dios y Señor resulta que fue un caballero andante también. También fue caballero andante. Lo que pasa es que en nuestros tiempos ser un caballero andante es una quijotada. Es una locura. Es una locura. Porque la gente está preocupada de otras cosas. De engordar, como dijo la mamá. De engordar. Como Sancho. Pero siempre habrá un Quijote que arrastre algún Sancho detrás de sí. O de no engordar, también. La cultura fit. No tengo nada en contra, ¿eh? Nada en contra de lo que... Buscale ahí a Edgar. Contra la cultura fit de... No sé si tengo... Simplemente como esto de alimentar la carne y la vanidad. A ver si tenemos mensajes. De hecho que esto de alimentar la carne, no recuerdo de dónde saqué esta frase, pero te nubla la visión de ver la verdad. Porque te hace esclavo. Claro, exactamente. Y con el tema de los fit, como había leído también, los fit son como unos herejes de los estoicos. Ah, ya. Está bien. Son más exagerados. No lo había pensado. Bueno, y que los jóvenes también buscan ese tipo de sacrificio, penitencia, pero ya no lo hacen por Dios, sino por su propio cuerpo. Vamos a hacer unos comentarios de los que escribieron aquí en el grupo de alumnos inscritos del PHI. Yo sé que parece que hay gente también que está mirando que no son alumnos inscritos. Están cerradas las inscripciones, por si acaso.
Entonces, pero los alumnos inscritos están en un grupo de WhatsApp, entonces voy poniendo. María Antonia Vargas. ¿Podemos hacer también una representación de otra obra? Puede ser en el grupo de Humanidades Integradas. Representación, supongo que María está diciendo representación teatral o en improvisación. Sí, me encantaría, solo que así en videos y compañía no podemos hacer. Si tuviéramos clases presenciales, sería fantástico reunirnos y de pura recreación improvisar, ¿no? Improvisar. Sería fantástico hacer una tertulia, una improvisación, no hace falta, no es una puesta en escena seria y formal, sino una improvisación simplemente. Eso ayudaría muchísimo. Y podemos hacer de alguna escena de Don Quijote o de los persas que ahora ya tenemos, ¿no? Y después más adelante, cuando vayamos leyendo otras obras, que es la Apología de Sócrates, Macbeth. Algunas ideas, el diálogo que vamos a ver, este texto de la semana que viene en la Ciudadela, el diálogo del rey con el revolucionario, ¿no? Sí. Bueno, entonces, buena idea. Espero que podamos hacer. Aquí, delante de cámara, nos complica un poco, porque acá nosotros estamos presos, ¿eh? Acá somos tres actores. Pero acá tenemos luces, nadie puede moverse, Pésimo. el micrófono está aquí, entonces uno está esclavizado acá, ¿eh? Nos facilitó llegar a mucha gente, pero uno queda como esclavizado aquí adentro. Me mira el productor allá detrás, como un esclavizado acá. Diana González, el Principito es re interesante. Me dijeron que ya hablaste del Principito. ¿Dónde puedo encontrar? Ahí pusieron ya el enlace en el grupo. En mi canal, youtube.com/Padre Miguel Martínez, hay un seminario con 14 clases, 1 hora cada una, o 1 hora y más, donde yo comento el Principito. Modestia aparte. Principitólogo. Sí, yo soy el principitólogo. El Principito. Una semana ya esperé para hacer ese chiste. No sé. No fue improvisado. No fue improvisado. Yo no conozco un comentario como el que nosotros hicimos en estos videos. Entonces, pero yo no quiero que se desconcentren de Don Quijote y de las obras que yo les doy. No quiero, entonces, si tienen tiempo, ahora, más adelante, podría ser, miren el Principito. Vamos a leer también unos extractos del Principito, unos fragmentos. Pero ahí tienen, es el mejor comentario que existe a El Principito, porque El Principito es una crítica serena al mundo moderno, pero también una llamada a la elevación espiritual, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar eso. No, tenés que hacerlo en francés. Y ahí ya va a ser Bueno, en francés, sí, espero un día hacerlo. Lo que dijo Selva. No, quiero sobre eso. Bueno, aprender a contemplar la belleza que duele. Me suena. Sí. Yo quería completar con esta imagen que vi en el grupo de Sol, que Sol pregunta, ¿por qué tenemos que leer obras? Sí. ¿Por qué tenemos que leer cosas tan esto difícil si al final para entender esto tenemos que leer otros 1000 buenos libros? Y yo le daba la imagen de la pasión del Gólgota en la cruz. Y ahora, con esto que dice Selva, me olvidé de mencionar algo muy importante. Las personas que logran contemplar la verdad en esa escena, por así decirlo, o en ese hecho, que son ambas cosas, son Jesucristo y la Santísima Virgen. Coincidencia o dolor. Dolor en su máxima expresión. O sea, realmente parece ser, o por lo menos, porque realmente a mí me parece que esta escena se puede asociar con prácticamente cualquier otro aspecto de la realidad, y estos son como ecos de esta escena, culmen para el hombre, para la redención. Inclusive si no pensamos en la religión como, no sé, como revelación, porque es hasta el ateo o el escéptico que necesita pensar en la religión sabe que la religión, o el honesto por lo menos, no es irracional, no es algo inventado, sino, por lo menos desde el punto de vista fenomenológico, es un hecho que está ahí concreto, coherente, y creemos en ello. Y esta escena de Cristo sufriendo, estaba a punto de morir, era nuestro Señor, y la Santísima Virgen como que tenía el corazón atravesado por 7 espadas. Dice por ahí, ¿verdad? 7 dolores. Sí. Por 7 dolores. Entonces, es como la contemplación máxima de la verdad.
Y tiene mucha relación con lo que dice Selva. Se me había ocurrido después, más o menos la tardecita, cuando volví a escuchar el audio para ver cuántas muletillas usé. Entonces, sí logré explicar lo que quería explicar. Pero se me ocurrió eso, que probablemente ver la luz, ver la verdad, va a producir un cierto dolor. Tal vez no físico, pero arduo, esfuerzo. Es un parir, es un parir. Fíjate Sí, vos, está bien, fíjate eso- vos que los griegos, ¿sí? Claro, el parir es doloroso, pero terminado el parto, el dolor se olvida, ¿sí? Y entonces viene el consuelo del hijo. Si no aprendemos, si solamente queremos, como en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, sentir apenas placer, ¿eh? Nos va a pasar como en esta escena de Aldous Huxley, donde los niños, no recuerdo quién le dice a los niños sobre el tema de la muerte, entonces la mujer que estaba educando a los niños, no. Lenina. ¿eh? Lenina. Lenina le habla de la muerte, sí, Lenina. Entonces, no hables de la muerte, ¿no? ¿Cómo habla de la muerte? No se habla de la muerte porque ya nadie muere. Cuando uno decide, entonces le aplican eutanasia y se acabó. Ya nadie se enfrenta a la muerte, ya no se habla de la muerte. Pero fíjense ustedes la elevación a la que llegaron los griegos con la contemplación del dolor y de la tragedia. La tragedia, en todas las tragedias griegas, el tema central, digamos así, la cuestión, el leitmotiv, o sea, el hilo conductor de la obra es lo que los griegos tenían a llamar la ibris, un pecado ancestral, que era causa de todos los desastres y todas las desgracias, como que se encadenaban todas esas cosas. Entonces, ellos veían que ningún pecado o falta quedaba sin castigo y que aquello era causa de grandes desgracias. ¿Sí? ¿Quién va finalmente a revelar cuál es el problema? Y el cristianismo, con la doctrina del pecado original. Esa es la ibris. La ibris es soberbia, pecado primigenio, etc. Pero es soberbia también. La ibris, soberbia. También ¿no? es el pecado original. Pero el pecado original es soberbia. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué No, pasa? es hambre. Claro, no era hambre. Era soberbia, era soberbia. ¿Cómo supimos eso? Gracias a la revelación. Los griegos, claro, no sustituyen la revelación, pero se acercan a ella, porque no tienen miedo de mirar el dolor, inclusive del enemigo que tanto mal nos ha hecho. Claro, por eso es su mitología. Entonces vos tenés que ver esto. Hay que ver, no desvíes la vista. Tenés que ver. ¿Entendés? Sí, por eso en la mitología griega, cuando los dioses se acuestan o terminan, digamos, acostados con una mortal o con un mortal, siempre el hijo de una monstruosidad, algo raro, ahí se me ocurre el Minotauro, y hay un montón de ejemplos así en la mitología griega. La hidra, la Sí, quimera. claro. Siempre un pecado es causa de otras desgracias. Tiene que haber un justo que corte esta cadena de desgracias. ¿Sí? De hecho, Claro, el justo que cortó esa cadena de desgracias definitivamente es Jesucristo. Evidentemente, si no participamos de su sacrificio, ¿qué pasa? La cadena de desgracias continúa. Entonces, por eso uno tiene que arrepentirse y participar de su sacrificio para que esa cadena de desgracias pare. de hecho, es lo que le impulsa a Leonidas también, que es inmediatamente anterior la batalla de las Termópilas a la de Salamina. Porque el oráculo le dice a él, ¿verdad?, que un descendiente de Hércules tiene que morir a manos de los descendientes de Perseo. Y que ese sacrificio es necesario para que Grecia siga libre. Sí. Ese sacrificio, el sacrificio de un rey descendiente de Heracles, ¿verdad?, es necesario para que el pueblo griego siga libre. Es como prefigurar nuevamente esto, y es histórico inclusive, porque el oráculo de Delfos le dice eso. Buenísimo. Sí, de hecho hay dos cosas que sacar. Pero no se trata tanto de hablar del cristianismo como de la necesidad natural. O sea, Claro. no hay una cosa en este mundo que
requiere... No solamente apunta al cristianismo, que ya queda claro, sino sobre todo que se entiende que aquí no es que se comete un mal y ya está. Control Z, cerrar y abrir el nuevo archivo. Aquello tiene efectos y consecuencias, y que solamente un justo o la justicia del que peca puede resolver este problema, digamos así. Y sí, de hecho el mal se manifiesta exteriormente y tanto físicamente y moralmente, el tormento dentro de la propia conciencia. En el pecado está su castigo. Sí, sí, el recuerdo. No solamente, Sí, también en sus efectos, muchas veces físicos. En el pecado está su castigo. no sé. Temístocles, político y general ateniense que llevaba la victoria de Salamina. Atenas fue una de las primeras civilizaciones a propulsar la idea de democracia y libertad que desempeña una estrategia militar. Helena llevando la noticia de vida del pueblo ateniense en contra del rey persa Jerjes, etcétera, etcétera. Bueno, Padre Miguel, cuando debatimos sobre la situación política de Estados Unidos, y sus consecuencias en Occidente, Hacerle una videollamada. yo sé. Hacemos una videollamada, Pablo. No, híjole, yo no sé si entiendo mucho de Estados Unidos, ¿eh? Me sorprende las cosas que veo, pero creo que para entender Estados Unidos se podría mirar en muchos casos de otros imperios importantes y cómo estos tuvieron importancia geopolítica y hay que verlo, hay que ver a Roma, hay que ver a Alejandro Magno, hay que mirar en su momento a los imperios cristianos en la Edad Media y a partir de ahí pasar después para entender esto, si no simplemente vamos a mirar en función de su poderío económico hoy, como si, porque no hay nada, ¿no? ¿Quién dijo de ahí? El hombre siempre es el mismo, ¿no? No, sí, de hecho, sí. Nada nuevo, claro, la escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero el hombre siempre es el mismo, ¿no? El hombre siempre es hombre. En la guerra, como podemos analizar una guerra en la obra que estamos analizando, y como se dan varias guerras en toda la humanidad, el hombre sigue siendo el mismo, con sus mismos miedos, el orgullo, la envidia, la violencia. Lo que cambia son sus juguetes. Sí. Lo que cambia son sus juguetes. Yo creo que es importante resaltar en nuestro texto que a los griegos se le colocan como hombres de la lanza y a los persas como hombres del arco y flecha. Eso tiene una significación porque creo que en 5 o 6 lugares en el texto se lo nombra, ¿verdad? La lanza es un arma más, es violenta también, pero es personal. Requiere una cierta valentía para llevarlo. Necesita enfrentarse uno cara a cara con el enemigo, sea quien puede ser. Y el arco y flecha no. Y la lanza también habla sobre un tipo de unidad que hay en tu ejército, porque la lanza viene acompañada de posiciones de escudos, cierta disciplina, de un poderío militar organizado y que tiene algo en común. Y de coraje. Sí, sin embargo los persas... El olvido de sí mismo. Voy completando cosas que tienen que ver. Sí, el arco y flecha... Bueno, es difícil también utilizarlo y acertarlo, pero es como algo desorganizado. Vos podés juntar varias personas, darle esta arma, es como un arma de fuego. Ahora, vos le das a unos cuantos juntados a unos mercenarios y bueno, se van a hacer algún tipo de estrago, pero no es personal. Y tocando el tema sobre la valentía de Jerjes, la falta de valentía de Jerjes, cuando su padre habla, le dice que su padre había conquistado muchos pueblos con la lanza. Sí, efecto personal. Sin embargo, Jerjes por cobardía la utilizaba como jabalina, ¿verdad? Que es un efecto de luego un arma de largo alcance sin enfrentarse cara a cara. Y es interesante en el dolor de la tragedia que canalizamos, cuando el mensajero comienza a contar las muertes de los grandes generales de buen linaje y de gran valentía que tenía Jerjes y que fueron padeciendo de una manera vergonzosa. Voy a leer una parte donde dice: ¿cuántos persas estaban en pleno vigor de su cuerpo, con alma valiente y eran distinguidos por su linaje? Los que estaban siempre entre los primeros en lealtad a su soberano han muerto sin honra con una muerte ignominiosa. Y Jerjes tenía una prefiguración de qué quería hacer a los griegos, ¿sí?
Era esperarle que ellos salgan al mar, los que sobrevivían llegaban a las playas y eran degollados, decapitados. Sin embargo, eso fue lo que le pasó a sus generales, porque los griegos hicieron esta estrategia. Y dicen los persas, eran golpeados por lluvia de piedras tiradas a mano y por los dardos que le caían impulsados por la cuerda del arco, fueron pereciendo. Y al final se lanzaron contra ellos con unánime gritería y los golpearon. Destrozaron los miembros de los infelices hasta que del todo les quitaron a todos la vida. Interesante más analizar cómo la arma principal de los persas era el arco y ellos murieron a arco. Murieron lapidados por piedras, que es una de las muertes así más violentas. Deshonrosas. No, dice que morían ahogados, porque como las naves iban chocando entre sí y también las de los griegos tenían había un pueblo guerrero, no recuerdo el nombre, que eran hábiles nadadores y que saltaban de barco en barco, incendiando y mataron a todos, creo que 60.000 muertos, algo así, en esa batalla. Así que no se podía ver el agua, claro, una figura poética de la... Y es interesante porque también en un momento dado los ancianos, en la obra de Esquilo, le dicen a Jerjes que sin honra y sin oro no hay obediencia. Y hacen y no hay obediencia y que el pueblo no está obligado a obedecerle a él, porque le dice sin gloria, sin oro, o sea, sin grandeza, el pueblo no le está obligado a obedecer, y lo anoté porque me pareció súper importante porque fue fundamento y es el fundamento de poder hasta ahora, ¿verdad? Una especie de autoridad moral del noble, del rey, ¿verdad? Que tiene que tener para gobernar. Hoy en día tenemos otro tipo de gobierno y se elige de otra forma, ¿verdad? Donde generalmente es el que tiene más plata, pero entre comillas, esto me pareció interesante también porque los ancianos le dicen, y eso sí se ve en el video, que le dicen a Ángel que sí, sin honra, sin honor, no hay obediencia del pueblo, y inclusive le dicen, tus súbditos, ¿verdad? No están obligados a obedecerte. Por eso inclusive mandan a la madre a consolar a Jerjes. Le dice, ve al encuentro de tu hijo, cámbiate las ropas y que te vea como una mujer noble, y que él también creo que dice el texto, que se cambien las vestiduras, ¿verdad? Para que no piense en hacer algo aún peor. Es como prefigurando quitarse la vida o una cosa así. ¿Sí? Esto me parece interesante, y lo que mencioné al principio, que me pareció, o no recuerdo haber visto en la obra, es que en el texto que nos pasaron, habla de un pecado de Darío, ¿verdad? Que como estamos hablando de que todos los pecados es como que tienen consecuencias, cuando la sombra de Darío habla que ellos con unos amigos castigaron a un justo creo que era griego. No. Sí. Mató al rey. Mató al rey de Persia. El rey claro, Darío fue regicida. Claro. El rey anterior a Darío era un Él tipo cuenta malo. que era un flojo más o menos. Sí, era mal rey. Era mal rey. ¿Y qué pasó? Con su esposa lo mataron. Con su esposa y sus amigos. Él era un regicida. Bueno, entonces él dice, no pensé que los oráculos se cumplirían tan rápido. Sí, acá tengo la cita. Dice, ay, rápido vino el cumplimiento de los oráculos, y sobre mi hijo hizo caer Zeus con todo su peso el desenlace de las profecías. Eso, dice ahí. Y después, Y ¿qué yo, hizo él? que tenía confianza en que los dioses le darían cumplimiento completo cuando hubiera pasado un largo tiempo. En el siguiente, más adelante, está qué hizo él, propiamente. En ese párrafo no dice qué hizo. Ahí más o menos dice qué es lo que él dice. ¿Qué hizo él? De suerte, ¿recuerdan mejor eso? Sí, No, casi. Su mujer es la que cuenta que... Su mujer es la que cuenta. Sí, antes. Ya. ¿Antes? Sí, antes voy a buscar. Bueno, pero el hecho es eso, no importa nada. El tema es que él es un regicida. ¿A qué le recuerda esto? Exactamente. Gracias, Javier. Saúl y David.
Saúl fue el primer rey, pero terminó siendo un mal rey. ¿Y qué pasó? David ya había sido ungido por Dios, pero David no asumiría como rey hasta que llegase el momento. Y cuando le ofrecieron inclusive matar al rey, se negó. Y cuando un tipo se fue y le mató al rey y vino con la corona, David no celebró. David ejecutó a aquel por ser regicida. No se toca a los ungidos del Señor. No poner las manos sobre el ungido. No poner las manos sobre el ungido. Aquí en este caso también el rey es... no está hablando, creo que no era un rey tirano propiamente, sino un rey más bien loco. Mediocre simplemente, no un tirano. Mucho se habló, Santo Tomás aquí no tiene todo un tratado sobre el tiranicidio, si es legítimo o no matar al tirano. Tirano, no solamente un mal administrador, estamos hablando de un tirano. Y concluye que sí es legítimo, ¿no? Como quien se defiende de aquel que le procura la muerte o procura el mal. Pero en cualquier otro caso no es permitido, no es permitido eso, ¿no? Matar. Claro. Nunca se le mata al inocente, ¿entendés? Nunca. Cuando dice el Señor no matar, está diciendo no matar al inocente. Entonces, antes de hacer el mal es mejor padecerlo. Exactamente. Antes de hacer el mal es mejor padecerlo. Así entonces, el mal ejemplo de Darío termina es como que se hereda en Darío sabe que se va a cumplir el oráculo, sabe, pero él se lamenta, no se arrepiente, se lamenta solamente que fue muy rápido. Sí. Es que después de muerte ya nadie se arrepiente. Los muertos no se arrepienten. Jerjes parece arrepentido, por lo menos dolorido. Porque lo que pasa es que el arrepentimiento requiere tiempo. Y uno cuando muere ya no hay tiempo. Fuera del tiempo. Está fuera del tiempo. ¿Qué? Eso. No lo había pensado, pero tenés razón. Yo sé. No hace falta que yo lo piense para que tengas razón, ¿no? Por supuesto que no. El arrepentimiento requiere tiempo. Requiere tiempo. Sí. Sí, muy interesante. Sí. A ver qué más dicen aquí. Acá están discutiendo en el grupo sobre la usura, no sé qué. Dejen de hablar del tema de Estados Unidos, por favor, y concéntrense en el tema. No, profesora María Vargas hizo un nombre. No, María Antonia dijo: ¿por qué la reina pregunta a los ancianos sobre el enemigo contra quien lucha Persia? Es que ni conocía mucho de eso. Me parece que esa imagen en realidad es simplemente como para... narrativa. Es parte de la narrativa, es parte del estilo teatral, simplemente, no, ella en el estilo que escribe, le hace preguntar a la reina para que el mensajero vaya describiendo quién es, hasta que después el mensajero toma la palabra y hace una descripción larga de la cuestión. Entonces hay que distinguir nomás el tema del estilo, o sea, qué es. Deberíamos ver un poquito más este tema de no matar y el doble efecto, dice Selva Jiménez, ¿sí? Porque es un tema de bioética, ¿no? Es un tema de bioética, pero lo vamos a tratar aquí. Entonces, hasta aquí, bueno, yo creo que agotamos el tema, llevamos 1:30, ¿sí? No matar podemos tocar en crimen y castigo. ¿Sí? No matar podríamos ver, no sé si vamos a crimen y castigo porque es muy largo eso, pero estamos buscando fragmentos extractos de las obras importantes. Por ejemplo, vamos a leer en un momento la Divina Comedia y tenemos un extracto de 60 páginas. Si pueden leerlo todo, magnífico, pero no se desconcentren. Hay que leer a Don Quijote o escuchar el audio, lo que quieran, pero tenemos que parir ese hijo. Hay que parir ese hijo, ¿sí? Quiero que paran ese hijo. No quiero que el hijo quede a la mitad, ¿eh? Por favor. Abortado. Paran. ¿Cómo se dice? Quiero que lleguen a parir. Quiero que alumbren. Gracias. Quiero que alumbren ese hijo, que no se quede a la mitad de la cabeza ahí fuera, porque si no muere el hijo, ¿eh? Tiene que... A mí no me alumbraron mucho, ¿eh? Quédate oscuro, ¿eh? A mí me alumbraba mucho, ¿eh? Bueno, entonces hay que terminar con Don Quijote. Yo diría por lo menos la primera parte, por lo menos, ¿eh? Pero la segunda parte explica y aclara muchas cosas, ¿eh? Entonces
Por lo menos la primera parte. No voy a hacer otro comentario de Don Quijote porque ya pusimos algunas cosas de Don Quijote hasta ahora. Sobre el arrepentimiento, a ver. Sobre el arrepentimiento podríamos decir que en realidad marqué otra cosa aquí para otra, pero no. Creo que tenía una poesía aquí. Aparte de la de Lope de Vega, que sí me tiene un montón de cosas sobre el arrepentimiento, así que si se sienten pecadores, pueden leer siempre a Lope de Vega. Jorge Luis Borges tiene Tenerlo como santo patrono. Claro, no sé, bueno, sí. Inspirador en su arrepentimiento, nada más que eso. Jorge Luis Borges su poesía El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. La felicidad no es una cuestión no es una cuestión de sentimientos simplemente, aunque puede acompañar ciertamente, sino de perfección, completud, aunque no existe el término propiamente, es de completamiento, que tampoco existe el término, de cierre, gracias. ¿Qué te pasa hoy que estás inventando palabras? Esto, no sé. Plenitud. De plenitud. Plenitud es el tema. Lo que pasa es que hago el contrario de completar, ¿entendés? Entonces, sí, es plenitud. Es algo de plenitud. Estamos muy acostumbrados nosotros a los recortes de la realidad, ¿entiendes? Entonces, aquí tenés el especialista en Derecho. Especialista en semillas cuadradas. Especialista en las semillas que nacen en tierras áridas. Especialista en bolígrafos azules, ¿no? Especialista de rodilla. Especialista de... Claro, pero el hombre es una totalidad. Por eso están ahora, todos no quieren aplicar y hacen, nadie quiere aplicar o dice que es anticientífico, porque el único tipo de ciencia que estos miserables entienden es la ciencia positivista, una ciencia falsa. ¿Qué hacen? No quieren aplicar protocolos que no están comprobados científicamente. Un día, cuando hablemos sobre el tema de la verdad y compañía, vamos a hablar sobre el tema de cómo se hacen las comprobaciones científicas. Pero la experiencia vale. El hombre que se cura y el médico que vio cómo funcionó esto, no tiene el microscopio y la medida de la balanza que le dice esto y aquello, pero vio que funcionó y los hombres somos iguales. Y de hecho el hombre hace ciencia antes de entender la ciencia. Entonces, es ridículo este tema, es ridículo. Entonces, es necesario que aprendamos a ver las cosas en su totalidad. Como una cosa holísticamente, ¿sí? Con todos sus elementos. No podemos, eso es lo que hace el sabio. El sabio ordena las cosas y para ordenarlas es necesario que las conozca en su relación con el todo. Ese es el punto. Entonces, muy bien, yo creo que hemos terminado. La semana que viene vamos a discutir sobre la ciudadela, fragmentos de la ciudadela, porque es largo. Vamos a enviar enseguida el libro completo, pero un capítulo seleccionado. Le vamos a enviar el libro completo para que empiecen a leer si quieren, ¿sí? Y luego tenemos nuestra reunión enseguida y ahí ya les decimos a ustedes qué capítulos propiamente vamos a leer. Muy importante es recalcar que este es un libro de publicación póstuma incompleto. Fue encontrado de forma manuscrito
tiene un hilo conductor, ¿sí? Solo que hay que concentrarse bien para poder encontrarlo, y es muy gratificante. Es de lectura media, hay que leerla varias veces, Difícil. pero es gratificante, es gratificante. No es tan fácil. Ciudadela de los hombres. Ciudadela, te construiré en el corazón de los hombres. Les adelanto, ¿no? Porque dice Saint-Exupéry, el autor del Principito, que es el autor de esta obra incompleta y no corregida, que el hombre es como una ciudadela que tiene muros. Tiene muros, y cuando se derriban los muros, el hombre pierde su ser, deja de ser. Entonces, claro, los bárbaros lo asaltan, pierde su seguridad. Para que recuerden, si leyeron la Eneida, recordarán que en el país o en la isla de los cíclopes, aquellos que devoraban hombres y ovejas y compañía, ¿no? Los cíclopes son los monstruos que tienen un solo ojo. O sea, solamente ven la realidad de forma recortada, ¿no? Sus casas no tenían muros. El hombre que no es sabio es así, no tiene muros, no tiene límites. No hay límites, no hay... Entonces, los límites, aquí la cuestión fundamental son los límites. ¿Son buenos o malos? Porque ahora estamos hablando de la libertad, pero la libertad es una cosa absoluta, es una restringida. ¿La libertad qué es? ¿Es un levantamiento de las limitaciones? ¿O más bien esas limitaciones son requeridas para la libertad? Pero eso vamos a ver. ¿Es un autoconocimiento o qué? Eso lo veremos entonces en la próxima sesión de nuestro programa de Humanidades. A ver si hay alguna pregunta más y terminamos. Biblioteca nuevamente. Bueno, gracias a todos. Si ustedes no hacen las preguntas ya durante la transmisión, después ya no puedo leerlo, ¿sí? Pero le agradezco mucho a los que participaron, a los que escribieron, y comenten lo que van leyendo en Don Quijote o en las obras que les pasamos. Por favor, comenten, envíen audios, conversemos. Yo les voy a responder. Edgar también les va a responder, que tiene unas respuestas muy pertinentes. Didier también. Leda también, que nos ayuda mucho allí. Y todos, por favor, respondan, comenten, entusiásmense por los textos. Si ustedes no comentan, yo supongo que no leen, obviamente. Si leen y comentan y ponen allí, significa que están leyendo. La sesión pasada, muchas preguntas, esta sesión... Ninguna. Pero durante la semana también es necesario. Yo le dije solamente que no envíen stickers, pero no dije que no comenten. No, le voy a defender que a lo mejor estaban esperando que haya una pausa hoy y una cosa así. Claro, no pusimos la pausa. Claro. Entonces, por hoy les defiendo. Por hoy, sí, ya está. Vamos, por hoy el beneficio de la duda. Se me terminó la pausa, me olvidó la pausa. Ok. Bueno, entonces, gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Sí? Gracias. Vale, hasta luego.